Bienvenidos chicos y chicas a la semana 35, día 4 de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de personal social, con la experiencia de aprendizaje, el Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. La actividad de hoy: somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. Recuerden chicos, leer y poner mucha atención en los textos para lograr comprenderlos y seguir las indicaciones hasta el final. Los recursos que vamos a utilizar el día de hoy son láminas 12 y 24 de la colección Ciudadanía Activa del grupo La República y también nuestro cuaderno u hojas de reuso. El día 1 comprendiste y explicaste qué es el Bicentenario y por qué es importante para las peruanas y los peruanos. El día 2 leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia, mientras que el día 3 resolviste problemas estimando la duración del tiempo. En la actividad de hoy comprenderás y explicarás por qué el Perú es una república democrática y qué significa ser ciudadana o ciudadano. El propósito de aprendizaje de hoy es explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Pues, ¿qué esperamos que logres con esta actividad? Primero, analizar información sobre ciudadanía y república democrática, utilizando fuentes confiables. Y luego, explicar qué significa ser una ciudadana o un ciudadano en una república democrática. Así que vamos a empezar. En las actividades anteriores hemos aprendido que el periodo de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad es llamado época republicana. Esto quiere decir que nuestro país es una república democrática. Para entender mejor lo que ello significa, te invitamos a leer las definiciones de república y democracia que se presentan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vamos a leer entonces lo que es república. ¿Qué significa república? Significa organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado. Como pueden observar entonces, los ciudadanos a través de su voto son los que eligen a las autoridades de su país. Es por eso que se le llama república. Muy bien. Ahora continuamos. Vamos a conocer lo que es democracia. Democracia dice forma de gobierno donde el poder político es ejercido por los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los ciudadanos de dicho país o de dicho lugar son aquellos que tienen el poder político. ¿Para qué? Para elegir a ellos, a sus autoridades que ellos prefieren. Es por eso que aquí les estoy colocando estas imágenes, ¿no? Porque esta elección tiene la participación de la ciudadanía y son los ciudadanos los que eligen a sus autoridades. En una república democrática, las ciudadanas y los ciudadanos eligen a las y los presidentes de la república para que los representen y tomen las decisiones adecuadas por el bien de todas y todos. Es por eso que nosotros como ciudadanos vamos a las urnas a elegir a los presidentes de nuestro país y también a otras autoridades como congresistas, que son los representantes de cada región. Responde a las preguntas ahora. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? ¿Cómo fue la votación? ¿Qué hicieron para votar? Quizás cuando eras niño, mamá te llevó a las urnas, ¿no? Te llevó para que le acompañaras porque no podías dejarte en casa. ¿Recuerdas haber ido alguna vez con tu mamá o con tu papá cuando eras pequeño? Quizás sí, quizás no, pero te comento que las elecciones se hacen a través del pueblo. El pueblo se acerca a una institución donde está ya el Jurado Nacional de Elecciones, está la organización de procesos electorales y ellos son los encargados de llevar a cabo las votaciones. Y es el pueblo el que va y tiene que elegir a su candidato a través de un voto, ¿no? Así que chicos, si lo recuerdas, muy bien. Debes haber tenido bonitas experiencias
sobre las elecciones presidenciales. Para comprender mejor cómo se elige a las presidentas o los presidentes en nuestro país, te invitamos a leer y trabajar La democracia y las elecciones de la lámina 24 de la colección Ciudadanía Activa. Vamos entonces a leer dicha lámina, La democracia y las elecciones. El Perú es una república democrática. Eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones. En ella elegimos a las personas que nos representarán y gobernarán. Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral. Durante las elecciones encontramos lo siguiente. Recuerden, chicos, que esta es una organización que se encarga de organizar las elecciones. Ellos son los que se encargan de que todo vaya en orden y que se lleve a cabo de la forma más transparente posible y que no haya errores, ¿no?, o confusiones en el momento de la elección. Durante las elecciones vamos a encontrar a los electores. ¿Quiénes son los electores? Son los ciudadanos que tienen derecho a votar en las elecciones, que son los que tienen mayoría de edad a partir de los 18 años. Candidatos son las personas que postulan a un cargo para ser elegidos por los electores. Los candidatos pueden ser hombre o mujer, ¿no?, que se están postulando para ser elegidos. Mesa de votación es el lugar al que los ciudadanos acuden con su documento de identidad DNI para emitir su voto. Tienen miembros de mesa que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de votos. Aquí está, esta se le llama mesa de votación, donde están también 3 ciudadanos, ¿no?, que están encargados de recibirte tu DNI, verificar que estés en la lista para entregarte te entregan la cartilla donde tú vas a marcar, que es el padrón electoral, y allí vas a encontrar también la urna donde vas a emitir tu voto. Así que, chicos, esta es la mesa de votación. Si ustedes se acuerdan, en las elecciones que se hacen dentro del colegio, también van a recordar que también pasan por la mesa de votación al momento de elegir a la alcaldesa del colegio. Padrón electoral es la lista que indica quiénes pueden votar. Aquí está, ¿no?, el padrón electoral. Están los nombres de los ciudadanos en orden con su DNI y su fotografía para poder ubicarlos y puedan firmar y poner su huella digital también en el padrón una vez que hayan votado. La cédula de votación es el documento en el que los electores marcan sus preferencias, puede ser físico o electrónico. Esta es la cédula donde van a encontrarse los nombres de todos los candidatos, con su símbolo también, ¿no?, su nombre, su fotografía y su símbolo de el candidato al que perteneces. Entonces marcas el que tú elijas y listo, ya está emitido tu voto. Actividad de hoy. Imagina que debes participar en elecciones. Observa la siguiente imagen y los recuadros. En ellos se presentan algunos criterios que podrían ser considerados al momento de elegir un candidato. Vamos a ver entonces, vamos a leer, dice, candidatos a la presidencia. Para presidente, aquí está, ¿no? Y para presidenta también, listo. Como nos dice en la actividad, observa la imagen, ¿no? Los recuadros, vamos a observar los recuadros. Y luego también nos dice, en ellos se presentan criterios que podrían considerarse en el momento para elegir un candidato. Son criterios que nosotros tenemos que identificar si son correctos o no para saber si podemos elegir a través de ese criterio, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla su género, ¿no?, del género de la persona. ¿Será importante el género de la persona para elegirlo? ¿No? Ese es un criterio que tenemos que verificar si es correcto o no. Por ejemplo, si es mujer no le elijo, si es hombre sí le elijo, ¿no?
A eso se refiere, su género. Su capacidad para cumplir propuestas, su plan de gobierno, su experiencia política, los regalos que entrega en campaña, su edad, la confianza que inspira y su modo de hablar. Criterios que ustedes tienen que evaluar si es correcto o no. ¿Ya? Correcto o no que estos criterios sean para evaluar al candidato y votar o no por ellos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Escoge los 3 criterios que te parezcan más importantes y ordénalos según su relevancia en la siguiente lista. Luego conversa con un miembro de tu familia y pídele que haga su propia lista. Ahora, 3 criterios nada más vas a elegir de aquí, ¿ya? Que sean los más importantes. El más importante será el número 1, menos importante el 2 y el menos importante 3. Así lo vas a agregar tú. Para ti, por ejemplo, ¿no? Según un ejemplo que les voy a dar. Digo, el primer criterio para mí sería su edad, ¿no? Porque si está muy viejito no va a poder gobernar. Si está muy joven, de repente tampoco, porque es muy joven, no está maduro. Entonces, lo agrego como cosa o como criterio más importante. Yo les estoy colocando solamente un ejemplo. Recuerden, son ustedes los que tienen que elegir el criterio que es más importante para ustedes. Así que pueden agregar en su lista primer criterio, segundo criterio y tercer criterio, que lo van a elegir de estos casilleros o de estos recuadros. Ahora, le vas a pedir a un familiar tuyo, ya sea papá, mamá o algún familiar en casa, que elabore su propia lista y que elija los criterios de la misma manera que tú has elegido. Para ella o para él será otra lista, ¿no? Porque cada uno tiene su manera de pensar. Quizás para él lo más importante es otro criterio, entonces que lo coloque en el orden que es para esa persona el más importante. Recuerden, chicos, que cada uno tiene que tener su propia lista de 3 criterios, del más importante al menos importante. Ahora señalen un criterio que no se deba considerar al momento de decidir. Tú en tu lista, en esta línea, vas a agregar un criterio que no debería de considerarse, que esté aquí, ¿no? Por ejemplo, podemos elegir su género, ¿no? A ver, su género. Que no sea requisito el género. Porque no importa, hombre o mujer igual son personas y pueden gobernar, ¿no? Puedo ponerlo. Quizás su modo de hablar también, ¿no? Aquí no debe ser considerado su modo de hablar, porque en el país o en el Perú nosotros tenemos diferentes idiomas, entonces no es obligatorio, no es necesario que sea su modo de hablar, por ejemplo, un criterio, ¿no? Ahora tú vas a elegir tu lista, vas a elaborar tu lista y también el criterio que no se debería de considerar en estos criterios que están aquí. Igual para tu familiar. Y hasta allí estamos realizando la primera actividad que se tiene que presentar. Reflexionen juntos sobre los listados que han elaborado. ¿Por qué creen que estos criterios nos llevarían a elegir a las personas más adecuadas? ¿Cuál de ellas consideran que es la más importante y por qué? Ahora respondan a estas preguntas que son preguntas reflexivas. ¿Por qué crees que estos criterios que tú has considerado o que has elegido va a ayudar a que sean candidatos elegidos, que sean responsables, que de verdad puedan cumplir con su labor de autoridades? ¿Ya? A eso se refiere la pregunta. ¿Y cuál de ellos consideras que es el más importante? ¿Y por qué? Sobre los criterios, ¿ya? Los criterios que vas a escribir. Porque tenemos que ser una república democrática y que los candidatos sean elegidos democráticamente. Entonces tenemos que ver que estos criterios lleven a ese rumbo, ¿no? A la democracia. Muy bien, luego de leer la lámina en tu cuaderno u hojas de reuso, responde a las preguntas. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Lo habíamos leído en la lámina, ¿se acuerdan? Porque el pueblo tiene derecho en la toma de decisiones y el control de su gobierno. Esto quiere decir que eligen a sus autoridades a través del voto popular. Quiere decir que son las personas las que eligen a sus candidatos, en otras palabras.
Recuerden, chicos, que ustedes mismos tienen que responder a esta pregunta conforme la has comprendido. Si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? Recuerden que al momento de leer el texto habíamos dicho que el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo o una organización que se encarga de los procesos electorales, que se encarga de llevar a cabo el proceso electoral con total transparencia, que no haya errores, que no se confunda, sino que todo se lleve de forma normal y que cada candidato logre ganar por los votos que le han dado y no por trampas, ¿no? Que pueden haber o que pueden existir. Por lo tanto, si tú fueras el Jurado Nacional de Elecciones, te están preguntando qué tomarías en cuenta para que puedas organizar las elecciones presidenciales. Ahora responde a la pregunta. Como ciudadana o ciudadano, ahora vas a pensar como un ciudadano o una ciudadana que somos, ¿no? ¿Qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Recuerden, chicos, que aquí vas a pensar como si tú fueras el Jurado Nacional de Elecciones, pero en esta pregunta vas a pensar como que si tú fueras a votar, como que si tú vas a ir a elegir a tu candidato. ¿Qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad, tú como persona? ¿No? Y la segunda pregunta es, ¿qué criterios no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? ¿Ya? Son dos preguntas distintas. Uno es qué criterios vas a tomar en cuenta para recién elegir a la autoridad, y en el otro es el que no le vas a tomar en cuenta para elegir a esa autoridad. Yo te voy a guiar. Sin embargo, eres tú mismo el que tienes que contestar las preguntas. Por ejemplo, yo había considerado que si tengo que elegir a un candidato, primero voy a buscar la edad de los candidatos, porque tampoco no se va a elegir a cualquier candidato, ¿no? Sino a una persona que pueda trabajar por el pueblo. Entonces, para mí, uno de los criterios principales sería la edad, ¿no? Otro de los criterios, que sea profesional y que esté elaborando, para que no entre cualquier persona a trabajar, sino que sea una persona preparada y que haya elaborado, ¿no? Que trabaje, que sea una persona independiente o dependiente, pero que se esfuerce. Entonces, esos dos criterios yo he considerado, aunque en realidad hay muchos criterios para considerar. Sin embargo, yo solamente he escrito estos dos ejemplos para que sean como guía de tu respuesta. Sin embargo, tú no vas a considerar estos criterios porque tú vas a considerar los tuyos propios. ¿Qué criterios no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Por ejemplo, yo no tomaría en cuenta el género de los candidatos, ¿no? O sea, su sexo, que sea hombre o mujer, no los considero. O sea, no discrimino entre dos. Puede ser hombre o puede ser mujer la persona que yo quiera elegir, ¿no? Eso no lo consideraría. Para mí no. Entonces, de la misma manera, vas a escribir tú los criterios que tú sí tomarías en cuenta para elegir a una autoridad y los criterios que no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad. Y listo, estas son las dos respuestas que tienes que agregar. Recuerda que son tus respuestas propias, yo solamente te estoy guiando. ¿Crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática? ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que van a responder aquí? Van a responder con respecto a estos criterios que tú has elegido. Según lo que tú escribiste, vas a responder. ¿Tú crees que de verdad estos criterios que has colocado van a fortalecer una república democrática? En el caso que yo lo he escrito, por supuesto, yo voy a defender mi posición y voy a escribir sí. ¿Por qué? Porque los criterios que yo he tomado en cuenta para elegir a la autoridad me va a dar mejores opciones de elegir mejores candidatos, ¿no? Y los criterios que no tomaría en cuenta es para elegir a la persona no por su género, sino por su capacidad. Por lo tanto, sí va a fortalecer la República Democrática de mi país. Así van a responder o van a tratar de responder en sus preguntas de acuerdo a los criterios que ustedes han elegido. ¿Ya? De acuerdo a su criterio que tú escribiste aquí y aquí, van a responder a estas preguntas. ¿Quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática?
esta respuesta también, ¿no? Tienen que responder. ¿Quiénes serán ciudadanos? ¿Seremos todos los ciudadanos? Claro que sí, ¿no, chicos? Todos somos ciudadanos y ciudadanas, solo que algunos que llegan a la mayoría de edad, que son los de 18 años, ya empiezan a ejercer el derecho al voto. Sin embargo, los que son menores de 18 son ciudadanos, pero todavía no tienen el derecho al voto. Tú, a tu edad, ¿te consideras una ciudadana o un ciudadano? ¿Por qué? Ahora responde la pregunta. Si te consideras una ciudadana o un ciudadano, ¿y por qué te consideras así? Muy bien, chicos y chicas, entonces continuamos. Para saber si eres ciudadana o ciudadano, te invitamos a leer ahora Derechos o Deberes de los Ciudadanos, lámina 12. Aquí está, Derechos y Deberes de los Ciudadanos. Todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes. Estos están descritos y explicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes y se orientan a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Tenemos derechos. ¿Qué significa? Significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a tener un nombre, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros. Tenemos deberes. Significa que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. Deberes que se deben de cumplir y derechos que tenemos, ¿no? Actividad. La actividad de hoy. Observa las ilustraciones y completa el espacio indicando si se trata de un derecho o un deber. A ver, veamos la primera imagen. Tenemos el de respetar las reglas de tránsito. ¿Será derecho o será un deber? Muy bien, es un deber que tenemos que cumplir. Tenemos el deber de respetar las reglas de tránsito. Muy bien. Siguiente imagen. La niña está viendo Aprendo en Casa. Entonces, ¿qué nos quiere decir la imagen? Que tenemos el, muy bien, derecho de recibir una educación de calidad. Muy bien. Y siguiente y última imagen, propuesta. Una mujer con su banda presidencial. Tenemos el derecho, muy bien, tenemos el derecho a ser elegidos como autoridades y representantes. Muy bien, chicos y chicas, continuamos. Distintos, pero igual ante la ley. Cada persona tiene características propias, pero tiene los mismos derechos que los demás y merece que estos se respeten, sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. No importa de dónde venimos, cómo somos o cómo hablamos. El Estado, gobernantes, leyes, instituciones debe garantizar nuestros derechos. La actividad de hoy relaciona las palabras del centro con los personajes. Las palabras de los recuadros grises son algunas de las características que hacen particulares a estas personas y las distingue de otras. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a llevarlas al recuadro que pertenece, ¿no? Ahora, chicos, vamos a ver el origen. Vamos a leer cada uno de ellos y vamos a ver a dónde pertenece. Si pertenece al origen, religión, sexo, nacionalidad, idioma o condición. Veamos, mi madre, mi padre y yo migramos de otro país. A ver, migraron de otro país. ¿A dónde pertenecen? Aquí. A ver, vamos a ver primero el de aquí. Dice, mi religión es la católica. Se refiere a religión. Muy bien. Luego, el sexo. Pronto seré mamá. Es una mujer. Por lo tanto, el sexo no los puede discriminar ante la ley, ni tampoco la religión. El origen. Mi madre y mi padre y yo migramos de otro país. Tampoco tienen que ser discriminados por su origen. Nacionalidad. Soy peruana.
tampoco debe ser discriminada por su nacionalidad. Luego, idioma. Mi familia habla quechua. Tampoco puede ser discriminada por el idioma que hable. Condición. Gracias a mi trabajo tengo dinero. Tampoco debe ser discriminado aún no tenga o tenga dinero, ¿no? Estas son las opciones entonces que la ley nos protege. Así seamos de origen distinto, religión distinto, sexo distinto, nacional distinta, idioma distinto o de diferentes condiciones económicas. Entonces, chicos, ante la ley todos somos iguales y merecemos respeto ante todos. Recuérdenlo muy bien. No puede ser que alguien te discrimine o no discrimine por estas condiciones, porque ante la ley todos merecemos respeto. Ahora piensa en qué características distinguen a los miembros de tu familia y a ti. Recuerden, chicos, que nosotros somos de diferentes lugares del país, ¿no? ¿Qué características tiene tu familia para poder identificarle? De repente de su origen, de dónde son, qué religión procesan, el sexo, ¿no? En el hogar también hay diferentes sexos, mujer y hombre, nacionalidad también, ¿no? Quizás también tienes familiares extranjeros en tu familia. Su idioma, ¿qué idioma hablan? Porque acá en el Perú no solamente hablamos el español, también hablamos el quechua, el aymara. También hay otros idiomas como el inglés, que ya la mayoría de personas también están hablando. Entonces, no puede ser acto discriminatorio uno de estas características, ¿no? Y recuerda que vivir juntos siendo diferentes y en una sociedad diversa puede ser una ventaja. Tenemos las más costumbres, ideas y experiencias de las cuales podemos aprender entre todos. Muy bien. Continuamos. Luego de leer la lámina, responde a las preguntas. A tu edad, ¿qué derechos y deberes tienes? Ahora tienes que pensar, averiguar. ¿Qué derechos tienes, no? Los derechos de los niños y de los adolescentes, recuérdenlo bien, que ya lo habíamos estudiado, ¿no? Y qué deberes tienes que cumplir también. ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de los 18 años? A partir de los 18 años también hay derechos que puedes ejercer. Entonces también, ¿no? Busca cuáles son esos derechos y escríbelo en esta pregunta. Entonces, con base a lo que has leído, ¿consideras que eres una ciudadana o un ciudadano? ¿Por qué? Ahora vuelve a responder a esta pregunta con bases a las lecturas que hemos realizado. Recuerda también que todas y todos somos ciudadanas y ciudadanos, pues tenemos derechos y deberes, pero hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años, como, por ejemplo, elegir a nuestras autoridades. Muy bien, chicos, ahora escribe una explicación con tus propias palabras sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. ¿Qué significa, chicos y chicas, ser ciudadana y ciudadana en el país del Perú, que es considerada una república democrática? Recuerden que nosotros ya habíamos leído lo que era república y lo que es democracia. Entonces vas a explicar en base a estos significados, ¿no? Lo que es para ti o lo que significa para ti ser una ciudadana o un ciudadano de una república democrática. Y hasta aquí estarás culminando de presentar tu actividad. Ahora reflexiona, ¿no? A través de este criterio de evaluación. ¿Analizaste la información sobre ciudadanía y república democrática utilizando fuentes confiables? Claro que sí, porque lo hemos leído, ¿no? Lo hemos leído y ahí están las fuentes confiables de del diccionario de la lengua española, ¿no? ¿Explicaste qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática? Por supuesto, lo acabas de hacer en la diapositiva anterior. Debes de haberlo elaborado. Si lo explicaste, muy bien. Responde la pregunta al escribir la explicación sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. ¿Cumpliste con todos los criterios que se te pidió? ¿Cuál debes mejorar? ¿Y qué harías para mejorar, ¿no? Para mejorar tus respuestas.
Si es necesario, mejora la explicación que escribiste. Recuerda que será insumo para el panel sobre el bicentenario que elaborarás la siguiente semana. Chicos y chicas, vayan completando entonces para elaborar su panel. Con tu familia. Conversa con tu familia sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Pídeles que te comenten si consideran que en estos 199 años de vida republicana, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos han podido vivir de acuerdo a sus derechos y responsabilidades y por qué. Recuerden, chicos, que su familia es el apoyo de ustedes para lograr sus aprendizajes. Por último, reflexiona. Según la meta de aprendizaje, explicar qué significa ser ciudadana y ciudadano en una república democrática. Esta es la actividad que tienes que presentar hoy, ¿no? Es la actividad principal, porque tienes que explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Y tú ya lo has elaborado. Ahora responde a la pregunta. ¿Lograste la meta de explicar qué dificultades tuviste para lograr explicar, ¿no?, lo que era ser un ciudadano o una ciudadana en la República Democrática? ¿Y cómo lograste superar esa dificultad? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad desarrollada el día de hoy? ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quiénes? Recuerden, chicos, que esta pregunta es de reflexión, así que puedes escribir si te pareció interesante, importante, qué es lo más importante que lograste al desarrollar la actividad de hoy día, ¿no? Y también cómo lo aplicarías en tu vida. ¿Dónde también, no? ¿En qué lugares y con qué personas podrías aplicar lo que hemos aprendido sobre el derecho, el deber, ¿no? Y que merecemos respetos por ser ciudadanos y ciudadanas. Ahora organiza en tu portafolio la explicación que escribiste sobre lo que significa ser una ciudadana o un ciudadano en una república democrática, porque te servirá para elaborar el panel sobre el bicentenario. Así que esta explicación, archívenlo bien porque lo vamos a utilizar la próxima semana para elaborar nuestro panel sobre el bicentenario. Y llegamos a la parte final de la actividad. Muchas gracias por tu atención. Recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita para notificaciones de más videos y regálame un me gusta. ¡Hasta mañana!